La diversidad es la complejidad estructural de todos los seres vivos que nos rodean y que hacen que vivir en este planeta sea toda una experiencia cada día. La biodiversidad, en su definición más básica, es el estudio de la vida, tanto de los animales como de las plantas que nos rodean. Es la fuente de la vida, está todo relacionado. Es la extensa variedad de los seres vivos. Es un sistema dinámico en constante evolución. La biodiversidad para mí es un término muy bonito, es vida, diversidad diferente. Son las diferentes formas de vida que hay en la Tierra, desde los organismos más pequeñitos, como las bacterias, hasta los más complejos y más grandes. Es un todo. Toda la vida que se encuentra en todo lugar. La biodiversidad para mí es el todo de la vida. Desde su variabilidad genética hasta su variabilidad ecológica y las interacciones que tiene estas a lo largo de inclusive el tiempo. Es un flujo de vida entre todos los que habitamos la planeta Tierra. Conocer la biodiversidad es muy importante porque podemos a través de ella entender algunos procesos ecológicos y tratar de descifrar cómo es el equilibrio que mantiene un ecosistema saludable. Lo podemos dividir también a nivel regional y a nivel específico en lo que nos interesa a nuestro grupo es en los litorales del Golfo de México. Entonces todo o muchas cosas de lo que sacamos de saber qué especies son las que hay son nuevos registros para esos lugares. Principalmente sirve para perdurar la vida en el planeta y conservar las diferentes especies y ecosistemas. Si no estudiamos la variedad de seres y de todo lo que tenemos, pues no sabemos qué recursos podemos usar, en qué condiciones estamos y pues no podemos predecir tampoco pues nuestro futuro como especie, como humanos. De momento, en la actualidad, no tenemos la conciencia de todas las especies con las cuales compartimos nuestro mundo. Podemos compartir esta información que a veces ni siquiera nosotros conocíamos. Yo en este proyecto estoy trabajando con moluscos, soy malacóloga y conclióloga. Yo estudio la taxonomía y la ecología de los bivalvos. Ayuda a conservar y preservar la información de todas las campañas que se hacen. Yo trabajo con el género Elysia, son unos moluscos marinos, son los animales más hermosos del planeta Tierra. Trabajo con modelos de nicho y estoy interesada en conocer cómo el cambio climático afectará la distribución de estos organismos, además de qué variables ambientales afectan más esa distribución. Yo trabajo con interacciones ecológicas. Estas interacciones pueden resultar ser una red muy enmarañada, pero una vez que les prestas atención, te das cuenta que pueden esconder muchos misterios y muchas preguntas que se pueden responder muy interesantes. Yo estudio diminutos crustáceos que habitan en arrecifes de coral y en las playas de arena. Soy estudiante de maestría y básicamente como meta tengo estudiar a estos organismos de vida libre. Yo estudio equinodermos. Los equinodermos son nuestros amigos marinos más bonitos del sistema arrecifal porque son las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar y unos quizás menos conocidos como los crinoides y los ofiuroideos, que son unas pequeñas estrellas quebradizas. Fui el coordinador de expediciones científicas. Yo trabajo con la información digital de todos los datos que mis colegas obtienen de las expediciones científicas a las que acuden en los arrecifes del Golfo de México. Diversidad y taxonomía de los camarones de interés comercial del sur del Golfo de México. Yo estudio taxonomía y ecología de organismos que están muy emparentados a nosotros, organismos marinos. Yo trabajo con esponjas marinas, en particular con esponjas que se encuentran en ambientes crípticos. Yo trabajo con moluscos, con babosas marinas principalmente. Yo estudio cangrejos anomúros, que son cangrejos ermitaños, porcelánidos y otros. Yo estudio esponjas marinas y trato de entender cómo las esponjas están distribuidas en los arrecifes del Golfo de México. Que los vacíos de información que se tienen sobre los organismos en el mar sea cada vez mayor. Hay que conocer las cosas que nos rodean por el simple hecho de saber qué es lo que tenemos. No importa si tiene un valor económico o si tiene un valor directamente relacionado con nosotros los humanos. Creo que lo que estoy haciendo contribuye con un granito de arena para saber qué es lo que tenemos en los mares mexicanos. Estudiar la diversidad nos permite entender cómo los organismos se distribuyen en nuestro planeta
y cómo se relacionan entre ellos, y esto nos permite manejar los recursos que tenemos. Para preservar y conservar lo que tenemos, debemos primero saber qué hay y cómo funciona, las relaciones interespecíficas que presentan y los procesos que también hacen que existan estas especies. La sensibilización de la comunidad es muy importante, hablar con la gente, porque nada nos ganamos con hacer artículos científicos o tener mucha información si la comunidad no se entera de lo que estamos haciendo y no se involucra en lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Bucear. Estar en el mar, en medio de la nada y con agua arriba, a los lados y abajo. Básicamente ver cosas que uno pensaría que no podría ver. Es como volar pero en el agua.